Hola a todos, estimados mis hermanos, mis hermanas. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que nos estén escuchando. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora y el día que nos estén escuchando. Aquí estamos dando gracias al Señor porque estamos iniciando un nuevo bimestre, con un curso nuevo, ¿verdad? Que estamos viendo en la escuela bíblica. Les habla su hermano Luis Luker, agradeciendo a todos y cada uno, ¿verdad? Por, por, por estar aquí siempre, ¿verdad? Deseosos de seguir aprendiendo más de parte del Espíritu Santo, porque recordemos que no somos nosotros, no es Luis Luker, no son los pastores, no son los líderes, no son los maestros, no, 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 no. Es el Espíritu Santo que, por la gracia y por la misericordia, Él decide usar herramientas, decide usar vasos de barro para llevar su palabra, para instruir, para enseñar. Entonces, si alguien tiene que llevarse los aplausos, la gloria, el honor, la alabanza, es el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo, no nosotros. Nosotros solamente somos un medio, un instrumento que el Espíritu Santo usa para que podamos llevar su palabra y poder enseñar también. Entonces, aquí la estrella, por así decirlo, no somos nosotros. Nosotros solamente somos una herramienta, un instrumento de parte del Señor. Bueno, como les dije, para iniciar en este bimestre estamos iniciando el nuevo curso. El curso que estamos viendo en este bimestre se llama homilética. Homilética. Esta se escribe con H, homilética. Y vamos a ver esta clase, como dije, que se llama homilética. Para poder arrancar inmediatamente y poder iniciar el curso, vamos a abrir nuestras Biblias en un texto de Eclesiastés, capítulo 12, versículos del 9 al 10. Y, y vamos a comenzar con el primer tema de hoy. El tema de hoy, ¿verdad? Del curso de homilética se llama Introducción a la homilética. Y como dije, vamos a ver en Eclesiastés capítulo 12, versículos del 9 al 10. Yo ya lo tengo acá listo, entonces lo voy a leer para que podamos ir avanzando. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículos 9 al 10, dice: gracias al Señor de verdad por su palabra, definitivamente hay que agradecerle. Dice Eclesiastés 12, 9, 10. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Ahora, este texto de Eclesiastés tiene muchísimo, pero muchísimo que enseñarnos. Justamente ahí en Eclesiastés, ahí mismo, no nos vamos a ir de Eclesiastés capítulo 12, vamos a ir un poquito más adelante, que sería el versículo 13, para poder ver u observar el fin de lo que se nos está diciendo de este predicador que menciona Eclesiastés, ¿verdad? Que este predicador se preparó, ojo, que se preparó en la sabiduría y se preparó para enseñar de una manera sencilla, clara y práctica. Entonces, vamos a ver qué dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice el versículo 13, dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vamos a ver. Mientras ustedes lo ven o lo tienen ahí en su pantalla, donde lo estén leyendo, pregunto, según lo que dice este versículo 13, ¿cuál es el fin? Bueno, ahí mismo la palabra nos responde. Y la palabra dice, ¿cuál es el fin de todo esto? Bueno, dice que es temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque este es el todo del hombre.
Ok, vamos a ver. Toda enseñanza, chicos y chicas, toda enseñanza, como es en este caso del estudio de la homilética, que más adelante vamos a ver la definición de homilética, siempre, siempre, siempre nos debe de llevar a ese fin, a ese propósito, que se enseñe, que aprendamos a tener temor de Dios y guardar los mandamientos del Señor. Porque dice ahí que eso es el todo de quién. La misma palabra nos responde y nos dice que es el todo del hombre. En estos, ojo, y en estos dos pasajes se muestra un ejemplo de lo que será, de lo que ya arrancamos, de lo que es el estudio de la homilética, de la importancia de estudiarla. Ahora, primeramente, vamos a analizar estos dos versículos y como dije, más adelante les voy a dar la definición de lo que es la palabra homilética. Ahora, vamos a analizar lo que el escritor desea que el lector comprenda cuál es la tarea que tiene. Ojo con esto, vamos a ver cuál es la tarea que tiene en primer lugar el predicador o como un maestro de la Biblia. De acuerdo a los textos que acabamos de leer, vamos a ver cuál es esa tarea que todo predicador de la palabra, que toda aquella persona que enseña la palabra, que toda aquella persona que está en un parque, en un púlpito, predica la palabra, vamos a ver cuál es esa tarea que deben de tener, ¿verdad? O debemos de tener, porque si yo no soy pastor, yo aún así predico, aunque yo no sea pastor. Y si ustedes que escuchan no son pastores y no están en una iglesia, en un púlpito, igual, ustedes son predicadores. Entonces, tenemos una tarea y vamos a ver varios puntos. Vamos a apuntar, si tienen lapicero, cuaderno, lápiz, etcétera, cuáles son estas tareas. Vamos a ver algunos puntos importantes, lo cual yo recomiendo siempre que tengan a la mano donde apuntar, donde anotar, porque estas son cosas que muy probablemente con el pasar del tiempo se nos pueden olvidar y tenemos que tenerlas siempre a la mano para estarlas estudiando, analizando y aprendiendo, ¿verdad? Entonces, el primer punto de esta tarea dice, para que lo anoten, yo se los voy a repetir de 2 o 3 veces por aquello. La primera tarea de un predicador es la necesidad de prepararse para adquirir sabiduría. Repito, punto número 1. La primera tarea de un predicador es la necesidad de prepararse para adquirir sabiduría. Repito una vez más. La primera tarea de un predicador es la necesidad de prepararse para adquirir sabiduría. Ok, vamos a ver lo que dice ahí mismo en Eclesiastés 12. Vamos a ver qué dice el versículo 9. Vamos por favor al versículo 9 de ahí mismo del capítulo 12 de Eclesiastés. Como dije, yo lo tengo aquí listo, yo se los voy a ir leyendo. Ustedes en sus casas o en donde estén, si tienen la Biblia a mano, la pueden ir buscando, anotan, pueden apuntar los versículos para que los estudien, los analicen también. Dice el versículo 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Ok, vamos a ver. A ustedes que están ahí en sus casas o en sus lugares de trabajo o en donde estén, ¿qué les da a entender o qué entienden ustedes cuando dice, más sabio fue el predicador? ¿Qué piensan ustedes con eso? ¿Qué analizan? ¿Qué les viene a la cabeza? ¿O qué les da a entender, como dije al principio? ¿Qué les da a entender cuando dice, más sabio fue el predicador? Bueno, ¿qué significa? El predicador fue y adquirió sabiduría. Y ojo esto, y entre más sabio fue, ¿qué fue lo que hizo mientras más sabio se hizo el predicador? ¿Qué fue lo que hizo?
Ahí mismo nos lo dice el texto bíblico, nos da la respuesta. Dice, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Ojo con eso, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Y recuerden, la primera tarea de todo predicador es prepararse en adquirir sabiduría. Y recuerden, ojo con esto, recuerden que la sabiduría que vamos a enseñar no es la sabiduría de los hombres, no es la sabiduría de un libro de algún hombre súper reconocido. No, 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 eso no. Vamos a enseñar la sabiduría de quién? La sabiduría de Dios, no la sabiduría de Luque, ni del pastor, ni de la congregación tal, ni no, 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 la sabiduría de Dios, ni no filósofos, no, 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 la sabiduría de Dios. Ahora, si nosotros definimos la palabra sabiduría, bueno, esta significa el conocimiento de Dios puesto en práctica. Repito esto para que lo tengan. Si vamos a definir la palabra sabiduría en este contexto, ¿verdad? Esta palabra sabiduría significa el conocimiento de Dios, y esto es importantísimo, puesto en práctica. Este es un primer punto que es súper importante. Y oigan, ojo, todo predicador, y recuerden que les acabo de decir que por favor sáquense de la cabeza de que el predicador es el pastor, el que está en un púlpito. Sáquense eso de la cabeza, porque también nosotros predicamos el evangelio, aunque no tengamos un púlpito. Entonces, ojo, todo predicador, aquí lo voy a decir, ustedes hermanos y hermanas que están escuchando, si ustedes son cristianos de hace un año, 2 años, 3 años, 5, 10, 20 años, ustedes tienen el deber de predicar la palabra, al igual que yo. Y ojo, y no pueden hacer esto. Todo predicador, yo lo cambiaría y diría, todo hijo de Dios, todo cristiano verdadero, todo predicador no debe de ser negligente en el estudio de la Biblia. Y eso es una de las cosas que al cristianismo ha estado matándolo, por así decirlo, al cristiano, que quieren ir solo el domingo para ir a aprender, escuchar lo que el pastor dice, qué lindo, y es como poner una curita y listo, muy bonito, y que el pastor se coma la bronca estudiando y preparándose. Y si algún día yo necesito ir a predicar, necesito llevarme al pastor para que el pastor hable. No, 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 no. Es responsabilidad de usted y mía también aprender, conocer y estudiar. Aunque no tengamos el llamamiento pastoral, tenemos que aprender. Y de la Biblia, ¿verdad? Eso también, el predicador debe prepararse, debe buscar la sabiduría en la palabra de Dios. Si desea, si este predicador desea que lo escuchen, ojo, si desea que los que escuchen a este predicador, a usted o a mí, para ser enseñados correctamente, el predicador debe prepararse en buscar la sabiduría de la Biblia. Ojo con eso. La palabra sabio la vamos a definir. Esta palabra sabio en Eclesiastés, ojo con esto para que lo anoten, significa, en primera instancia significa inteligente, diestro, excelente, hábil, prudente y por último significa maestro. Ahora, pregunto, ¿a cuántos les gustaría tener estas cualidades para enseñar la palabra de Dios a otras personas? Si yo pudiera verlos ahorita, yo creo que muchos me levantarían la mano y quisieran eso, que a la hora que estén enseñando o estén predicando, les gustaría tener estas cualidades de lo que significa sabio. Y ojo, y lo pueden adquirir. Todo esto, eh, eh, mis hermanos, mis hermanas, todo esto se adquiere con el tiempo y con los años a través de la misma palabra de Dios. Como dice el texto bíblico, tanto más sabio fue el predicador, más enseñó sabiduría al pueblo. Entonces, ese es el primer punto, ¿verdad? El primer punto, lo repito nada más, ¿verdad? Para que
sepan, es que la primera tarea de un predicador es la necesidad de prepararse para adquirir sabiduría. Vamos con el punto número 2. Punto número 2 dice, todo predicador no solo debe adquirir la sabiduría para sí mismo, sino que debe de enseñar de esa sabiduría al pueblo. Repito, todo predicador no solo debe de adquirir la sabiduría para sí mismo, sino que debe de enseñar esa sabiduría al pueblo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Incluso predicar a las personas, ¿verdad? Obviamente. Repito, punto número 2, todo predicador no solo debe adquirir sabiduría para sí mismo, sino que debe de enseñar de esa sabiduría al pueblo. Ok, muy bien. Recordemos algo. Recordemos que sabiduría es conocimiento de Dios puesto en práctica. Es decir, el predicador, cuando adquirió sabiduría, aprendió el conocimiento de Dios. ¿Qué hizo? Lo puso en práctica en su vida, y una vez que el predicador lo pone en práctica en su vida, entonces ahora él puede enseñar al pueblo lo mismo. Y ojo, hay una grandísima necesidad, o mejor dicho, existe una gran necesidad de instruir al pueblo a caminar en la sabiduría de Dios. Y ojo con esto, porque la sabiduría humana quizás pueda llevarnos, por ejemplo, a los valores del ser humano, que dicho sea de paso, son limitados, son transitorios, y hoy en día vemos que esa sabiduría humana nos presenta muchísimos errores, muchísimos. Incluso cuando nosotros leemos la carta a Santiago, el mismo Santiago nos habló de la sabiduría humana. Por ejemplo, en Santiago capítulo 3, del versículo 13 al 18, Santiago haciendo una comparación entre la sabiduría humana y la sabiduría, la sabiduría humana y la sabiduría divina. Imagínense en esto. Con esto debemos de darnos a la tarea de adquirir sabiduría. Vamos a leer un momentico Santiago 3. Santiago 3, versículo 13, en primera instancia. Vamos a ver. Santiago 3, versículo 13. Dice la palabra. Ojo lo que dice. Vamos a verlo hasta el 18, pero vamos a leer el 13, versículo 13. Dice, hace una pregunta y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quiero que observen cómo el mismo autor nos da la razón de lo que nosotros hemos estado ahorita hablando. Cuando decimos que la sabiduría es el conocimiento de Dios puesto en práctica, es lo que venimos hablando. Aquí, ¿qué está diciendo? Bueno, está diciendo que si alguno de ustedes o yo mismo, ustedes o yo, nos creemos sabios y nos creemos entendidos, ¿qué dice? Muestre. Ahí es donde está la vida práctica. Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ojo, ojo. Versículo 14. Pero escuchen esto porque esto es interesante. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es, ojo, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que esta sabiduría, ¿qué es? Es terrenal, es animal y es diabólica. Ojo con esto, pongan atención, dice, pero si tienen celos amargos. Aquí está la diferencia. Si hay celos amargos y contención en nuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque otra vez, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino, ¿verdad? Lo que menciona, sino que esta sabiduría, ¿qué dice que es esta sabiduría? Bueno, la palabra dice que esta sabiduría es no la que desciende de Dios, sino esta que es humana,
dice que es terrenal, animal y diabólica. Es decir, se está refiriendo a la sabiduría humana. Vamos al versículo 16. Dice el versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero ojo con esto, observen cómo describe a la sabiduría de Dios el mismo texto. Vamos al versículo 17 y 18. Dice, pero la sabiduría, vea que aquí ya está haciendo la diferencia, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Wow, increíble. Aquí se nos presenta la sabiduría de una forma práctica, básicamente. Es decir, si ustedes o yo, bueno, pongámoslo así, si usted es alguien sabio, si usted es alguien entendido, inteligente, prudente, excelente, como lo vimos en la definición de la palabra sabio, esto quiere decir entonces que usted y yo o yo vamos a empezar a mostrar este tipo de características, es decir, una conducta pura, una vida pacífica, una vida amable, una vida benigna, que siempre está buscando el bien de los demás, una vida llena de misericordia, sin hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el predicador, ya para pasar al tercer punto, el predicador debe de adquirir sabiduría. ¿Para qué? ¿Para qué debe adquirir sabiduría un predicador? Para luego enseñar sabiduría al pueblo de Dios, no para guardársela, no para creerse el más inteligente y pomposo, ¿verdad? No, y tampoco para manipular, es para enseñarla al pueblo de Dios. Vamos al punto número 3. Dice el punto número 3. La tercera tarea de un predicador es la importancia de hacer escuchar y hacer escudriñar a las personas. Lo repito. La tercera tarea de un predicador es la importancia de hacer escuchar y hacer escudriñar a las personas. Ya lo repito una vez más para que lo puedan anotar, ¿verdad? La tercera tarea de un predicador es la importancia de hacer escuchar y hacer escudriñar a las personas. Ok, espero que lo hayan anotado. Bueno, entonces el predicador tiene como tarea, ¿qué tiene que hacer como tarea? Bueno, hacer que la gente que lo está escuchando, que escuche básicamente lo que el predicador está anunciando, lo que él está enseñando o lo que está instruyendo. Por eso aquí es sumamente importante lo que nosotros vamos a aprender, que se llama el curso que es de homilética, ¿verdad? Aquí, justamente en este punto, es donde entran estos. Y en esta parte, o en estos últimos dos puntos de la tarea de un predicador, entra ahora sí la tarea de la homilética. La importancia de, ojo, la importancia de hacer escuchar a las personas lo que ustedes o yo les estamos enseñando. Vamos a ver, en palabras técnicas, dentro de la homilética nosotros podríamos decir que es captar la atención de los que nos están escuchando. Eso es parte de lo que ya nosotros vamos a estudiar en esta materia, ¿verdad? Esto es una tarea sumamente importante, que las personas escuchen por un lado, ¿verdad? Que escuchen por un lado. Pero por otro lado, también que en la predicación de un maestro o de un pastor o alguna persona, que en ese anunciar, en ese instruir, en el enseñar de un predicador, debe de producir, ojo con esto, en ese enseñar del predicador en esa enseñanza se debe de producir muchas veces en el corazón del que está escuchando o del oyente, que el oyente
le nazca, tenga esa curiosidad de escudriñar la palabra de Dios. Ahora, hay que ser realistas. Quizás no en todos, pero sí va a producir en algunos el deseo de investigar y decir, mira, eso que dijo Luker, que eso que está predicando, que está enseñando, o lo que dijo el pastor que está enseñando, mira, dijo esto, yo voy a ir a la casa y se mete y empieza a investigar, lee libros, se mete a internet, busca fuentes, busca referencias, busca diccionarios y empieza a buscar. Eso es lo que un predicador debe de hacer para que la persona se vea en esa necesidad de escudriñar, en esa necesidad. No sé si se acuerdan, pero no sé si recordarán cuando Pablo estaba predicándole a los de Berea, a los judíos de Berea. ¿Qué hacían estos judíos de Berea cuando Pablo les predicaba? Bueno, la misma palabra dice que los bereanos iban a la escritura para comprobar, es decir, estaban escudriñando para verificar que lo que Pablo les estaba hablando estaba precisamente ahí en la escritura. Entonces eran diligentes. Y eso es lo que se debe hacer, producir en las personas cuando nosotros predicamos o enseñamos, hacer que las personas al escucharnos les nazca la necesidad de ir a escudriñar, de ir a estudiar, de ir a buscar verdad en la palabra y aprender y estudiar, obviamente. Y vamos a ver la última tarea de acuerdo, ¿verdad? A los versículos que es parte, ¿verdad? De la homilética. Punto número 4. El punto número 4, se los digo de una vez, es punto número 4. La importancia de explicar e interpretar correctamente para enseñar la verdad. Repito, la importancia de explicar e interpretar correctamente para enseñar la verdad. Ojo con esto. Todo predicador, ojo con esto, todo predicador tiene la grandísima responsabilidad de explicar muy bien las escrituras. No es opcional. Tiene la responsabilidad de explicar muy bien las escrituras, de interpretarlas correctamente, de manera que sean entendibles y, ojo, y aplicables a los oyentes. Ojo, en una ocasión, yo se los había dicho cuando nosotros estuvimos viendo el curso de hermenéutica, les he dicho que todo predicador debe ser un puente de conexión entre Dios, que fue el que dijo la escritura, y el oyente. Imaginémonos esta escena. Vamos a ver. Imagínense en esta escena ustedes donde están. Ustedes están de pie. Vamos a ver cómo se lo hago para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver esta escena. Vamos a ver. Imagínense que del lado izquierdo suyo, de ese lado está Dios y del lado derecho están los oyentes. Como que hay un abismo, supongamos, ¿verdad? Entonces, del lado derecho o izquierdo está Dios y del lado derecho están los oyentes. Ahora, Dios inspiró por el Espíritu Santo para que se escribiera la palabra de Dios, que es el lenguaje de comunicación de Dios para nosotros los hombres. Pero como les dije, supongamos que hay un abismo, y nosotros los oyentes de las diferentes nacionalidades, ¿verdad? De ahí encontramos en la Biblia ante un lenguaje que se escribió, nosotros necesitamos a un predicador, a un buen intérprete que haga ese puente de conexión. Ojo, ese puente de conexión entre lo que Dios dijo para que el oyente pueda entender y, ojo, y practicar realmente lo que Dios explicó en su palabra. Espero haberme dado a entender. Y para todo esto se ocupa hacerlo muy bien. Explicar para que la gente, perdón, para que la gente pueda entender lo que Dios dijo. Les voy a poner un ejemplo con la misma palabra de Dios. Cómo Jesús mismo tuvo que explicar las escrituras.
Y vamos a ver esto en un pasaje para que ustedes lo puedan observar, notar. Lo vamos a ver en Lucas 24:13. Lucas 24:13, ahí en adelante, yo les digo dónde lo terminamos. Es un pasaje un poco largo, pero es que necesito hacerlo para que usted comprenda lo que yo le estoy diciendo. Vamos a ver Lucas 24 hasta el versículo, sí, todo lo que, versículo hasta el 30, versículo, aquí lo tengo, versículo 13 hasta el 32, si más no me equivoco. Ok, dice el versículo 13, pongan atención. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ok, quiero que noten esto. Cuando la palabra dice dos de ellos, se está refiriendo a dos discípulos de Jesús. Recordemos que para este momento Jesús ya había muerto, lo habían crucificado, lo habían sepultado, y hasta ahí está la historia, ¿verdad? Ok. Pero estos dos habían oído nada más de oídas que Jesús no estaba en la tumba. Ellos solo escucharon, habían oído que no estaba. Pero estos dos no entendían que Jesús mismo les había dicho que Él iba a resucitar. Ellos no entendían lo que las escrituras habían hablado al respecto de Jesús. Ahora, por eso es que dice, nuevamente versículo 13, y lo vamos leyendo. Dice versículo 13, y he aquí dos de ellos, dos de sus discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Versículo 17. Y les dijo, Jesús les dice a ellos en esa plática, porque Jesús aparece y comienza a caminar con ellos y ellos no se habían dado cuenta. Y les dijo Jesús, ¿qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? No se habían dado cuenta, ¿verdad? Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, así, oigan lo que le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dice o les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Bueno, qué dicha, ¿verdad? Qué bueno que ellos hablaron bien del Señor, ¿verdad? Porque lo tenían ahí al lado, no dijeron ninguna cosa que no fuera, ¿verdad? Que fuera extraña. Aquí estaban, bueno, aquí ellos estaban hablando y continúa la palabra. Vamos al versículo 20. Dice versículo 20. Y bueno, mientras ellos le están diciendo a Jesús qué fue lo que aconteció, ¿verdad? Le dice el versículo 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, dice ellos. Bueno, hasta ahí, ellos se quedaron hasta ese punto. Ellos ahí no tenían más información, ¿verdad? Hasta ahí. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que eso ha acontecido. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Versículo 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Versículo 25. Entonces Él les dijo, esto es lo que Jesús les responde a ellos, ojo con esto,
Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ojo, observen, observen lo que hizo Jesús. ¿Qué dice en el siguiente versículo, el 27? Pongan atención. Y comenzando, este es Jesús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían las escrituras, ¿verdad? Noten esta palabra, por favor, márquenla. Esta palabra, les declaraba. ¿Qué significa esta palabra les declaraba? Es decir, les explicaba, les aclaraba, les interpretaba lo que desde Moisés hasta los profetas, lo que hablaban de él. Así que ven cómo si se ocupa explicar. Jesús lo hizo. Jesús explicó. Él tuvo que explicarles a estos dos en el camino. Ojo, y pongan atención, fue tanta la explicación que vean lo que dice el versículo 31. Ya una vez que Jesús les explicó, dice la palabra que sus ojos fueron abiertos después de un rato y reconocieron que era Jesús resucitado. Vean el versículo 31. Entonces, después de que Jesús les explica, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él, Jesús, se desapareció de su vista. Interesante, ¿verdad? Vean lo que dice, por favor, el versículo 32 ahora. Vea lo que sucede. Y se decían, ellos dos, ¿verdad? Se decían el uno al otro. No ardía en nuestro corazón no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Pongan atención a esa frase, esa palabra. Cuando dice abría, es que Jesús les explicaba las escrituras. Entonces, vean lo que produce, ojo, vean lo que produce explicar las escrituras. Qué importante es que el predicador se entregue a esta tarea. Como lo dijimos en el punto número 4, la importancia de explicar y de interpretar correctamente para enseñar la verdad. Oigan, no se trata de pararse en el altar por pararse. No se trata de pararse para que la gente te reconozcan o nos reconozcan y digan, wow, qué carga, uy, qué bien que lo hizo, uy, qué carga, ese chavalo sí sabe, uy, es que el pastor sí conoce, uy, no, mi respeto. No. Ese no es el fin, ese no es el fin. El fin, recordemos, es explicar para que la gente conozca la verdad del Señor y que sus ojos sean abiertos. Eso por un lado, que fue lo que sucedió, por ejemplo, con estos dos discípulos de Jesús. Pero por otro lado, para que también el corazón de la gente, una vez escuchando el mensaje de la palabra de Dios, su corazón comience a arder con esa pasión, con esas ganas de venir a Cristo y de aprender. Vean, de verdad, se los digo, qué importante, de verdad, qué importante es la tarea de un predicador. Es muy importante, es muy importante. Vamos a esta pregunta, ya viendo, ¿verdad? Esta tarea del predicador y entendiendo un poquito, ¿verdad? Del predicador. Vamos a ver esta pregunta. Ahora sí, para que la noten. ¿Qué es la homilética? Yo no sé si de los que están escuchando pueden decir qué es la homilética. Bueno, si no lo saben, ya dentro de poquito ya les voy a decir qué es. Pero si no lo saben, háganse una pregunta. ¿Qué es homilética? Si no se los dije, les voy a deletrear la palabra homilética, ¿verdad? Por aquello para que no la escriban mal. Esta palabra homilética se escribe H-O, O de oso, M, I latina, L, esa E va tildada, ¿verdad? T,
I latina, C de casa y A, homilética. ¿Qué es la homilética? Técnicamente, vamos a verlo. Técnicamente, la homilética, se los voy a poner así, esto es, ustedes lo pueden buscar en cualquier parte, pero homilética es una rama de la teología pastoral, la cual se encarga, así es como lo ponen, ¿verdad? Ellos, así, técnicamente, la cual se encarga de estudio del sermón o discurso religioso. Trata de manera principal sobre la composición, reglas de elaboración, contenidos, estilos y correcta predicación del sermón. Ok, así lo definen. Usted lo busca en Google, así ellos se lo van a poner, ¿verdad? Pueden haber varios, pero a grandes rasgos es eso. Homilética es el arte y la ciencia que nos ayuda para preparar un mensaje y predicarlo. Ojo, no es el arte para preparar un buen sermón. No, no tanto un buen sermón, porque cualquier mensaje predicado, como lo vimos con la tarea del predicador que se dio, por ejemplo, a la tarea de adquirir sabiduría, se dio a la tarea de prepararse para enseñar sabiduría al pueblo, de buscar la manera de interpretar correctamente la escritura y explicarla con claridad. Ahora, téngalo por seguro que ese mensaje, así bien preparado, ¿verdad? Como debe ser, va a dar el fruto que debe de dar. La homilética, chicos, la homilética nunca nos va a ayudar. Es decir, no crean, por favor, sáquense eso de la cabeza si alguien lo está pensando. No crean que la simple clase o esto que estamos haciendo, la clase homilética, hace que uno o lo hace a uno dar buenas predicaciones. No, para nada. Influyen muchísimos factores. Junto con la homilética, nosotros necesitamos hacer otra pregunta. Ojo, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es la predicación? ¿Es lo mismo homilética que la predicación? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué dirían? ¿Es lo mismo? ¿Homilética y la predicación es lo mismo? La respuesta es sencilla. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, en este momento, vamos a ver qué es la predicación antes de entrar al tema, lo demás que sigue. ¿Qué es la predicación? Para que ustedes lo pongan ahí como una interrogante. ¿Qué es? Aquí se la respondo. La predicación, contestando esta pregunta, la predicación es la acción, y entre paréntesis pueden poner la práctica. La predicación es la acción de anunciar y proclamar la palabra de Dios. Así tal cual, dos definiciones. Tanto la homilética como la predicación van íntimamente juntas. Ambas cosas representan dos puntos para que lo anoten. Tanto la homilética como la predicación van íntimamente juntas, pues ambas cosas representan, uno, la teoría, y dos, representa la práctica. Una la teoría y la otra la práctica. Ya vamos a ver esto. Homilética. Homilética es la teoría. Homilética es la teoría. Y la predicación es la práctica, para que lo tengan ahí claro. Homilética es la teoría y la predicación es la práctica. Aquí, en este curso, va a haber práctica, obviamente, y veremos, y vamos a ver qué tan buena práctica tienen algunos de ustedes. Aquí vamos a ver qué tan buena práctica. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar un sermón o un mensaje, que sermón y mensaje básicamente es lo mismo, cuando nosotros vamos a transmitir un mensaje, no lo podemos hacer de una manera, ¿cómo lo digo? No lo podemos hacer de una forma desordenada. El mensaje tiene un orden, tiene que tener un orden. Por ejemplo, todo comunicador tiene un orden, también ustedes van a ver, todo comunicador tiene un orden. Ahora, por ejemplo, esto. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado o han visto y escuchado
un discurso del presidente de la República. No sé si lo han visto. El discurso que el presidente tiene que dar tiene un orden. Yo no sé si ustedes sabían, pero el discurso tiene un orden. ¿Qué pasó con ese discurso? Bueno, hubo alguien que se lo preparó. Es alguien que se dedica exactamente al orden de la comunicación y esta persona crea un orden en lo que se quiere comunicar por parte, digamos, en este caso, por parte del presidente de la República. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero en un mensaje que algún predicador está enseñando, es lo mismo también. Tiene que haber un orden. Porque vamos a ver, porque alguien puede hablar, por ejemplo, y venir y decir a alguien que está hablando y dice, bueno, mis hermanos, hoy yo les voy a hablar de lo maravilloso de la sangre de Cristo, aleluya, gloria a Dios, y se para en el púlpito y dice eso, ¿verdad? Pero después, mientras él está hablando de lo que va a enseñar, por allá se metió en el Pentateuco, boom, por allá. Luego se metió con el tema del endemoniado gadareno. Y luego por allá se metió con los dones. Y luego con las falsas doctrinas. Bueno, hizo toda una mezcolanza. Entonces, ¿de qué nos va a hablar? Entonces uno se queda con un signo de pregunta, man, no logro entender, no hay un hilo conductor que me diga a mí de qué está hablando, porque es un despelote. Dijo que nos iba a hablar de lo precioso de la sangre de Cristo y no, o sea, de verdad, chicos, eso es un desorden, eso es un desorden. Yo he escuchado un montón de gente que van y les dan la oportunidad, ¿verdad? Y obviamente uno los nota porque no tienen preparación y los mandan a la guerra y los ponen a hacer enseñe de esto y llegan con ideas de que Jesús era macho de ojos gatos de 2 metros y que luego que Jesús no sé qué, que luego Goliat batalló contra Pedro y empiezan a decir cualquier cantidad de cosas que usted dice, no, eso es un desorden porque se hace como una sopa de garabatos, es un popurrí de tantas cosas y no tiene un orden. Entonces, el mensaje, chicos, el mensaje sí o sí tiene que tener un orden. Todo mensaje debe tener un orden. No se puede hablar por hablar, no se puede, o no se trata, por así decirlo, de tirar balazos y disparar a lo loco o subir y tirar así a lo loco. No. Se trata que le pegues al blanco y que le des al blanco. Por eso es precisamente que existe la homilética. Ahora, alguien podría decir, hermano Luker o Luker, ¿esa palabra está en la Biblia? Bueno, no, esta palabra no está en la Biblia. Esta palabra es una palabra griega. La usaban mucho los filósofos en sus discursos. Pero es una palabra que el cristiano, o mejor dicho, los cristianos de muchos años la han tomado para dar un orden a la enseñanza en la escritura, un orden como debe de ser. Lo vamos a aprender, vamos a ver, todo esto lo vamos a aprender a través, obviamente, de la homilética. Yo les voy a enseñar muchos tipos de, yo no les voy a enseñar muchos tipos de mensaje, porque la verdad no es necesario. Van a aprender los más comunes que un predicador usa y los van a ir, y ustedes mismos los van a identificar cuando ustedes aprendan. Ustedes van a oír a un predicador y van a identificar los mensajes y los van a identificar claramente. Y a lo mejor, les va a servir para decir, mira, este predicó respecto de esto, le faltó poner esto, ok, el tema que él está tocando es este, ya ustedes lo van a identificar, si, le faltó esto, pero yo lo voy a tomar y yo se lo voy a poner. ¿Y qué tiene eso? No pasa nada, porque fue la palabra de Dios la que se predicó. De lo que se trata es que nosotros entendamos que sí hay una tarea y grábese los puntos de las tareas, ¿verdad?, del predicador, porque eso es de lo que se trata, de que el predicador no solamente aprenda lo técnico y que luego después
se sienta que es la Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? No, 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 para nada, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de transmitir el mensaje de Dios. Y recuerden esto, yo les puse este ejemplo. Acá, por ejemplo, está Dios de un lado y del otro lado están los oyentes. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita o se ocupa un puente de conexión entre lo que Dios dijo para que el oyente lo pueda entender la voluntad perfecta de Dios. Ese es justamente el propósito, ese es el fin, para que el hombre tema a Dios y obedezca sus mandamientos. Ahora, vamos a ver algunos puntos importantes de la predicación y antes de entrar a la materia, primero tenemos que ver puntos que son importantes, ¿verdad?, con respecto a la predicación. Tenemos que comprender que la predicación es el principal medio de difusión del Evangelio. Vamos a ver, por ejemplo, la imprenta, ok, ciertamente la imprenta ha contribuido muchísimo en la producción de traducciones de la Biblia. O sea, no nos imaginamos cuántos millones y millones de libros de Biblias produce la imprenta. Pero, pero el hecho de que llegue un libro a las manos de una persona, eso no significa o no quiere decir que ya automáticamente la persona ya lo entiende todo. No. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empezaba a abrir por primera vez la Biblia, yo la abrí y yo hasta me asusté porque yo no la entendía. Y yo me acuerdo, entraba Apocalipsis y veía ese montón de cosas y yo decía, ¡ah! ¿Qué son ese montón de bichos raros y cosas así? ¿Por qué? Porque yo necesitaba que alguien a mí me explicara. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando, por ejemplo, el libro de los Hechos, en el capítulo 8, la Biblia nos habla que en Samaria había usado Dios a Felipe de una manera súper impresionante, ¿verdad? Había un avivamiento que hasta vinieron Pedro y creo que Juan y vinieron a ese lugar para orar por la gente que estaba recibiendo el mensaje de Cristo. Y habían sido incluso bautizados en agua, pero era necesario que recibieran, era necesario que recibieran del Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, pues vinieron ellos, pero estando ahí, dice la palabra que un ángel vino y se le acercó primero y le dijo a Felipe que se retirara, que fuera a un camino que pasaba por ahí. Entonces, Felipe fue a ese lugar y el Espíritu Santo, dice la palabra, le habló cuando venía un carruaje de un etíope. Y el etíope venía leyendo las escrituras. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué fue lo que le respondió el etíope? ¿Cómo voy a entender? O sea, mano, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? No había nadie que le explicara. Y el hombre venía leyendo y nadie le explicaba. Entonces, podemos notar cómo se ocupa explicar la palabra de Dios. Y esta función o la función de un predicador, repito, y no solamente se predica en el púlpito, como lo dije anteriormente, se predica cuando estamos con una persona de tú a tú, por así decirlo, en frente a frente, de face to face. Cuando usted tiene un evangelismo personal, ahí usted y yo estamos haciendo uso de la homilética, de la predicación. Porque si usted puede ser, vamos a ver, porque tú puedes ser alguien o ustedes pueden ser un verdadero puente que une en conexión lo que Dios dijo para que la persona pueda entender lo que Dios ya dijo. Espero haberme dado a entender, ¿verdad? Por aquello que no haya hecho bolas. Así que vamos a ver, como dije, el tema de la imprenta. Así que la imprenta sí ha producido muchas traducciones, pero jamás, jamás, jamás la imprenta va a poder ocupar el lugar de la predicación viva de la palabra de Dios. Nunca va a poder ocupar ese lugar. Nunca, nunca. Se ocupa la predicación viva de la palabra de Dios, que es el trabajo de todo predicador. Y ojo lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que es el trabajo de todo pastor.
Estoy diciendo es el trabajo de todo predicador. Ahora, ¿cuántos? No sé. La verdad, yo no sé cuántos de ustedes leerán la Biblia. No lo sé. Yo supongo que todos leemos la Biblia. En algún momento, unos más que otros. Pero al final, leemos la Biblia. Ahora, cuando ustedes van, mejor dicho, cuando ustedes van a un servicio en su congregación y ustedes oyen al predicador o al pastor, yo pregunto, ¿en dónde se aprende más? Cuando ustedes leen solos o cuando alguien te está explicando. Mm, O sea, analicen eso. ¿En dónde ustedes van al servicio de la iglesia? ¿En dónde aprende más? Cuando ustedes leen solos o están leyendo y estudiando solos o cuando se te está explicando. Bueno, cuando uno va al servicio, ¿verdad? Quiero que entiendan algo. Van a pasar años y como lo dijimos al principio, lo leímos, tanto más sabio fue el predicador, enseñó más sabiduría al pueblo. Ok, es decir, conforme ustedes y yo vayamos escuchando los mensajes y los vayamos haciendo parte de nuestra vida, acuérdese que sabiduría es el conocimiento de Dios puesto en práctica. Es decir, cuando yo recibo el conocimiento de Dios, lo aplico a mi vida y comienzo a practicarlo, eso me va haciendo una persona sabia. Eso me va haciendo una persona sabia. Pero mientras que yo voy en ese aprendizaje, yo voy a la Biblia, yo la leo y sí aprendo. Pero no es lo mismo cuando yo voy y lo leo, pero no la entiendo, no la entiendo. No lo, o no lo habíamos aplicado de esa manera. Hasta que vamos a un servicio o vamos a la escuela o vamos a alguna parte donde nos instruyan y nos enseñen y ya comenzamos a ver eso que no habíamos visto antes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero eso pasa. Para eso es justamente la predicación viva de la palabra de Dios. No es lo mismo que tener una traducción en nuestra mano. Por eso Jesús dio la orden en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, él dijo, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Así que, predicadores, no es solamente predicar en el púlpito, se es predicador en cualquier lado. Hay que predicar el Evangelio, hay que explicar el Evangelio a la gente, hay que interpretárselo bien, ¿verdad? Para que la gente pueda entender lo que Dios quiso decirle a esa persona, como ya te lo dijo a ti y a mí. Así es sencillo. Dice uno, Romanos 1, versículo 15 al 16, Pablo hablando de este Evangelio y por qué lo predicaba. Dice, versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. 16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, dice que no me avergüenzo de predicar y de anunciar y de explicar el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La predicación es, escuchen esto, vamos a ver, ojo, la predicación es especialidad del cristianismo. No sé si lo sabían, pero es especialidad del cristianismo. Ninguna religión la ha tenido. El judaísmo tuvo algo semejante, pero el judaísmo era una religión. El catolicismo, pues, en el catolicismo nada más te leen el evangelio y una explicación lo más simple, así que se pueda, pero no hay un verdadero ejemplo de un predicador que vive esa sabiduría para instruir al pueblo con sabiduría. Así que recuérdense en esto. Esto es una especialidad de nosotros los cristianos. Por eso debemos aprender muy bien sobre la predicación. Ahí como subtítulo pueden poner, ¿por qué es importante la predicación?
¿Por qué es importante la predicación? Bueno, la predicación no solo tiene por objetivo convencer la mente de las personas, sino también tiene el objetivo de avivar la imaginación, mover los sentimientos y dar un impulso poderoso a la voluntad. Por ejemplo, vamos a ver, hay mucho en la enseñanza donde, por ejemplo, se nos lleva a avivar esa imaginación y donde nos sentimos como partícipes del personaje, donde a lo mejor ustedes o yo llegamos incluso hasta como a ponernos en los zapatos del personaje del que se está hablando. Pero no solamente es eso, sino es mover también los sentimientos. Porque también vamos a ver, escuchen esto, también en una predicación se mueven los sentimientos, evidentemente. A lo mejor, supongamos, alguien está ahí en la iglesia y resulta que el mensaje que está dando el predicador está hablando del perdón y la persona que está escuchando pues no quiere perdonar. Pero la palabra, el mensaje, la explicación de un texto bíblico con relación al tema, por ejemplo, el caso de aquella mujer pecadora que se acercó a la casa del fariseo, donde Jesús estaba, y el fariseo dice, si fuera este profeta, sabría qué clase de mujer es la que se le ha acercado. Pero lamentablemente este hombre no reconocía a Jesús como esta mujer lo estaba reconociendo. Jesús, ojo con esto, Jesús había movido el corazón de esta mujer y la perdonó. Y muchas veces los mensajes hacen eso, mueven nuestros sentimientos, pero también nos dan un impulso para decidir y tomar decisiones y ser determinantes. Voy a tocar esto, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Pedro, por ejemplo, cuando Pedro predicó en el Pentecostés, no sé si ustedes recordarán, vean lo que produjo en los oyentes, y lo acabamos de hablar, es convencer la mente, avivar la imaginación, mover los sentimientos e impulsarlos a que las personas o los oyentes tomen una decisión. Vean lo que dice Hechos capítulo 2, versículo del 37 al 39. Vean qué interesante. El versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron. Bueno, aquí recordemos que es la predicación de Pedro, ¿verdad? La primera predicación. Entonces, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ojo, el mensaje de un predicador debe producir eso, debe producir convicción en la mente. Estos se compungieron de corazón. Y ojo, aquí la palabra corazón tiene que ver con los pensamientos, con su mente, ¿verdad? No con la bomba de carne del corazón, ¿verdad? Por aquello. Se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, es como decir, estaban convencidos de lo que estaban escuchando, que lo que estaban escuchando era la mera verdad y que era cierto, que era cierto y que los hizo reflexionar sobre sus vidas. Y le dicen a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, vean a dónde, observen a dónde los llevó la predicación. ¿A dónde los llevó? A una decisión. Fueron impulsados, como leíamos hace un rato, de una manera poderosa. ¿Para qué? Para que decidieran y estaban decidiendo, pero, y dice, ¿qué haremos? Y Pedro les dice en el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ojo, la enseñanza es eso, lo que debe de hacer. Es eso justamente lo que debe de hacer. La enseñanza debe convencer la mente, debe avivar la imaginación, mover los sentimientos y dar un impulso poderoso a la voluntad. Y un punto más de la importancia o lo importante de la predicación. La predicación también tiene por objetivo muchas veces aclarar dudas, explicar textos no entendidos y mostrar la verdad para ser obedecida. Por ejemplo,
Jesús en su Sermón del Monte, un mensaje que está, ojo, es un mensaje que está desde Mateo 5 y termina en el capítulo 7. Jesús en este Sermón del Monte aclaró dudas, explicó quizás textos no entendidos no entendidos o entendidos a medias. Es decir, que solamente una cara de la moneda y no las dos caras de la moneda. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús muchas veces les aclaró cuál es el carácter del reino a través de las bienaventuranzas. Explicó que la ley iba más allá que la letra. Como dice, ustedes han oído que la ley dice no matarás. Ojo, y escuchen esto. Y había muchos religiosos que decían dentro de sí mismos, yo no he matado a nadie, físicamente, ¿verdad? Pero Jesús dijo, pero yo les digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Es decir, les explicó cómo esa ley iba más allá que la letra. Imagínate. Habló también sobre el espíritu de la ley. Y eso es algo muy importante para que la gente entienda que no solamente son ciertas cosas que estás haciendo de esa manera y que estás haciendo y que de esa manera ya te sacaste el 100 y que vas a ir directico al cielo. No, 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 no. Hay que ubicarse. Y Jesús fue más allá de la ley. Y ahí aparece mucho. También dice, ustedes han oído que la ley dice amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús dijo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Justamente a eso vino Cristo, a explicar más allá de lo que ya se entendían de las cosas. Ahora, la palabra de Dios tiene esa función de llevarnos a entender cosas más allá de lo que muchas veces no entendemos ustedes y yo, que no podemos entender. Esa es la función. Bueno, vamos a otro punto. Con este punto ya vamos a finalizar esta lección y continuaremos en la siguiente. Pero ahí pueden poner como subtítulo, porque es el tema de la siguiente lección. Vamos a arrancar con esto nada más y lo dejamos acá. Es cuáles son los requisitos necesarios para un predicador. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para un predicador? Ahora, ya no es tarea, ya no es lo importante de la predicación. Ahora lo que vamos a ver son los requisitos necesarios para un predicador. Sí, hay requisitos para un predicador. O sea, no es nada más de aventarse y soltar cualquier cosa. Hay requisitos. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es el requisito número 1 para un predicador? Un día alguien dijo por ahí la palabra de Dios. Otra persona dijo haber estudiado. Bueno, un sinfín de cosas. Acuérdense que yo les dije que el predicador del púlpito es igual que el predicador en la parte personal, ¿verdad? Es lo mismo. Son responsabilidades diferentes, pero no dejas de ser un predicador. Imaginen, el predicador de púlpito tiene más responsabilidad. Bueno, quiere decir que el punto que nosotros hablemos en mayor medida lo debe de tener claro, pero no quiere decir que nosotros que predicamos acá individualmente no necesitemos este requisito, también se necesita. Ahora, como dije, ¿cuál sería el primer requisito cuál sería el primer requisito de un predicador? Bueno, como dije, algunos dicen que la Biblia, que haya estudiado, que tenga un título, otro que sepa hablar, otros van a decir un montón de cosas, que tenga una buena voz, que sepa expresarse. Bueno, yo les voy a decir cuál es el primer requisito. Yo diría que en primer lugar es el Espíritu Santo. El primer requisito para un predicador es el Espíritu Santo. Y ojo con esto, hay muchísimos, sobran, abundan y que requete abundan muchos predicadores que hacen esta función de predicar, que lo hacen, por un lado, sin nacer de nuevo, no son nacidos de nuevo. Y por otro lado, sin la presencia del Espíritu Santo.
y a esos tienen gente que los siguen a diestra y a siniestra. Se ocupa sí o sí el Espíritu Santo para anunciar y proclamar el mensaje del Evangelio. Se ocupa al Espíritu Santo en primera instancia. Eso es lo primero. Ustedes y yo necesitamos al Espíritu Santo. El que está en un altar, el que es un pastor, el que está en un altar, de arriba todavía más, por la responsabilidad, ¿verdad?, mayor de enseñar y de anunciar. Pero el que está abajo, los que predicamos abajo, con las personas de cara a cara, de vernos en las calles y todo eso, o en donde estemos, también lo ocupamos. El que predica, etcétera, etcétera. Pero si ustedes no predican, ustedes dirán, no, yo no lo ocupo. No, ustedes lo ocupan aunque no prediquen. Como dije, y con esto finalizamos la lección, ¿verdad? Este día. Todos predicamos, debemos predicar, pero necesitamos al Espíritu Santo. Agradezco de verdad su tiempo, su atención. Creo que en mi YouTube, y en YouTube están los correos. Si alguien desea escribir, consultar algo, lo que sea, pueden escribir al correo. Los comentarios están cerrados por una razón, pero pueden escribir. Ahí están los correos, pueden escribirnos si tienen alguna duda, consulta, aportes, eh, edificarnos con algo, es bien recibido. Y me refiero a edificar, ¿verdad? Quiero aclararlo, edificar con alguna palabra, con alguna enseñanza, se les agradece. Dios les continúe bendiciendo y nos vemos en la siguiente. Gracias.